¿Qué tal? Pues vamos a continuar con esta serie titulada La ciudad comercial futura del anticristo. Estamos estudiando realmente el capítulo 18 del libro del Apocalipsis, donde encontramos la descripción de una ciudad comercial. Una ciudad que va a ser inaugurada posiblemente por el anticristo y que va a estar localizada geográficamente en el territorio de lo que se llama en la Biblia la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos o la antigua Babilonia, que actualmente en el siglo XXI correspondería con las naciones de Irak y de Siria. Muy bien, es muy importante que nosotros distingamos la Babilonia del capítulo 18 del capítulo 17 del libro del Apocalipsis, porque el capítulo 17 nos describe una Babilonia religiosa, una Babilonia mística, que va a tener lugar en Roma. ¿Cómo lo sabemos? Porque se describe a una mujer calificada como la ramera, la Babilonia, la ramera. En otras palabras, el Espíritu Santo la describe como una mujer de cascos ligeros, como una mujer volupta, simplemente porque espiritualmente tiene una analogía. Lo que en el terreno espiritual representa es un sistema religioso que está completamente prostituido. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, cuando alguna nación tenía relaciones con Israel ilícitas, o cuando Israel comenzaba a tratar de buscar ayuda a Siria, Jordania, etcétera, etcétera, Dios le llamaba que se estaba prostituyendo, porque en lugar de buscar la ayuda de parte de Dios, creía Israel que podía encontrar la respuesta en otra nación cercana o alrededor de ella. Así que en el aspecto espiritual, esta Babilonia religiosa del capítulo 17 es un sistema religioso que se va a levantar posiblemente en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Repito, la Babilonia religiosa mística del capítulo 17 de Apocalipsis surgirá en los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años que se consideran o se conocen como las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué va a ser los primeros 3 años y medio? Porque va a ser los primeros 3 años en los que este sistema religioso va a perseguir a cristianos y tal vez posiblemente a algunos judíos. Sin embargo, a los 3 años y medio, las 10 naciones del anticristo, que ya hemos mencionado en otras conferencias y en otras series, como la de Irán, la del Apocalipsis, etcétera, etcétera, van a destruir este sistema religioso. Por ejemplo, rápidamente lo vamos a ver en Apocalipsis 17, los 10 naciones del anticristo que van a destruir este sistema religioso, y después de los 3 años y medio que este sistema religioso sea destruido, pongamos mucha atención, entonces a los últimos 3 años y medio corresponderán al gobierno del anticristo, porque al anticristo se le han concedido únicamente 3 años y medio de gobierno, o 42 meses o 1260 días. Dice Apocalipsis 17, versículo 12, los 10 cuernos, aquí está el Espíritu Santo interpretando qué son los 10 cuernos que vio el apóstol Juan en esta visión del capítulo 17 de Apocalipsis sobre una bestia, que es el anticristo. Tenía los 10 cuernos y tenía las 7 cabezas. Así que interpreta y dice que los 10 cuernos, versículo 12, son 7 gobernantes, 7 reyes, que corresponden estos 10 cuernos a los 10 dedos 600 años atrás en el libro de Daniel, capítulo 2, de la estatua de Nabucodonosor.
Recordamos la estatua del capítulo 2 del libro de Daniel, que tenía una cabeza de oro, el pecho y brazo de plata, el vientre de bronce, las 2 piernas de hierro, que representan los 4 imperios mundiales de los gentiles. O sea, los gentiles es el tiempo en el que Israel queda bajo los gobiernos que ya no son ellos los que gobiernan, sino los gobiernos mundanos. Y estos 4 imperios fueron Babilonia, que corresponde a Irak, Siria, la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor, los brazos y el pecho de plata corresponde a Medo-Persia, que corresponde a Irán. Así que ya tenemos a Irán, tenemos a Irak, tenemos a Siria, el vientre corresponde a Grecia, que es el 3er imperio antes de Jesucristo, y las 2 piernas corresponden de hierro a la división del imperio romano. Pero los 10 dedos de la estatua del capítulo 2 del libro de Nabucodonosor representa la última forma de gobierno mundial. Porque en el capítulo 2, versículo 43 al 45 del libro de Daniel, dice claramente que en los días de estos reyes, de estos 10 dedos que representan, enfatizo y repito, la última forma de gobierno mundial, Cristo vendrá en el tiempo de estos 10 reyes, que el apóstol Juan en Apocalipsis 17 los ubica como los 10 cuernos de la bestia. Dice el versículo 13, Apocalipsis 17, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y veamos en el versículo 16, y los 10 cuernos que visten en la bestia aborrecerán a la ramera, o sea, al sistema religioso que representa esta ramera, y la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y el versículo 18 ya no nos deja lugar a ninguna especulación en cuanto a qué representa esta mujer ramera o este último sistema religioso que surgirá en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Dice el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En otras palabras, podemos preguntarnos, ¿qué ciudad en el tiempo del apóstol Juan, hace 2000 años, reinaba sobre el mundo conocido? La respuesta es muy simple, la ciudad de Roma. Así que estará en la ciudad de Roma, está el centro, el epicentro, el corazón de este sistema religioso. Pero la Babilonia del capítulo 18, que es la que estamos estudiando, o la ciudad comercial, es completamente diferente, va a terminar de una forma diferente, y esta ciudad es comercial. La del capítulo 17 es religiosa. Vemos algunas cosas muy importantes e interesantes para que podamos entender toda esta serie y el libro principalmente del Apocalipsis. El Apocalipsis no se encuentra en un orden cronológico. ¿Por qué? Porque hay pasajes intercalados. Y si no descubrimos esto, no lo vamos a entender. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en el capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a ponerle el encabezado, porque el orden en la Biblia está el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿verdad? Es el orden que está en la Biblia. Pero el orden corresponde, en primer lugar, al capítulo 17. En el capítulo 17 encontramos, repito, el sistema religioso de la figura mística de una mujer ramera. Los mártires del futuro, los 10 gobiernos que odian a la ramera, etcétera, etcétera. Después, enseguida,
O sea, primero es el capítulo 17 y después el capítulo 13, que en la Biblia se encuentra anteriormente al 17. ¿Por qué? Porque en el capítulo 17 está el anticristo formando realmente el gobierno de la bestia con el sistema religioso. En el capítulo 13 ya está gobernando. Entonces el capítulo 13 va después del capítulo 17 del Apocalipsis. Y ya encontramos en el capítulo 13 el anticristo, el gobierno del anticristo, el falso profeta que va a marcar con el 666 a la gente, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 18 encontramos la ciudad comercial o final que se convertirá en los cuarteles generales por una época del anticristo, porque posiblemente al final moverá su campamento el anticristo de acuerdo a Daniel 11, 35 al 45 a la ciudad de Jerusalén. Muy bien, entonces vemos claramente, ¿verdad?, que este es el orden cronológico que la Biblia nos describe realmente del libro del Apocalipsis, principalmente los últimos capítulos. Veamos en primer lugar que la Babilonia del capítulo 17 es un símbolo del sistema religioso, pero la Babilonia del capítulo 18 es literal, es visible, es terrenal definitivamente. Por ejemplo, dice el capítulo 18 del libro del Apocalipsis: después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Después de esto, o sea, después del capítulo 17, esto nos muestra consecuentemente que es después del sistema religioso. Por eso vemos claramente que es diferente a la Babilonia religiosa del capítulo 17. Después de esto vi al otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes o los gobernantes de la tierra han fornicado con ella. O sea, exactamente lo que van a hacer las naciones con el sistema religioso que se vendió, que se prostituyó, porque tuvo relaciones con naciones. De la misma manera, la ciudad comercial también va a tener relaciones que van a ser ilícitas con muchos gobernantes. Ahora bien, la Babilonia literal, de la cual estamos hablando, capítulo 18 de Apocalipsis del Medio Oriente, es interesante que haya sido el territorio geográfico de la primera ciudad que se construyó, la ciudad de Babel. Veamos esto en el capítulo 10 del libro de El Génesis, donde un hombre llamado Nimrod, que significa el rebelde, fue el primer líder en encabezar una rebelión masiva en contra de los mandamientos de Dios. Porque al acabar el diluvio, en el capítulo 9 de Génesis, Dios le dijo a Noé, lo recordamos: mira, Noé, dispérsense por toda la tierra, llenen toda la tierra, no se queden en un mismo lugar. Pero surge años después Nimrod y le dice a toda la gente: no, vamos a quedarnos aquí, vamos a levantar una torre gigantesca que fue la Torre de Babel, capítulo 11 del Génesis, y vamos a hacernos un nombre. Por si viene otro diluvio, pues estemos allá arriba, que no nos alcance el agua, y para que también podamos hacernos realmente famosos y podamos juntarnos y tener el poder del gobierno de todas las demás naciones que se vayan a formar. Esto fue lo que pensaba Nimrod. Dice el versículo capítulo 10 del libro del Génesis, entonces, que fue esto el comienzo del gobierno de Babel. Versículo 10, Génesis 10, versículo 10. Y fue el comienzo de su reino, Babel.
Efec, que es Irak, apúntalo ahí en tu Biblia, Efec, que es Irak, Akkad y Cainé, en la tierra de Sinar. Ahí tenemos otra vez la tierra de Sinar, que designa claramente la zona geográfica donde se encuentra actualmente en el siglo XXI la nación de Irak y de Siria, porque en el Antiguo Testamento Siria e Irak eran un mismo territorio, fueron divididos, ¿verdad? Ya en el siglo XX por los ingleses, cuando todas las naciones del Medio Oriente fueron repartidas y acomodadas por las naciones de Inglaterra y de Francia. Vemos entonces que esta Babilonia literal fue el sitio otra vez de la primera rebelión masiva en contra de Dios después del diluvio y se convertirá, volverá a ser el sitio de la última rebelión mundial contra Dios. Veamos esto claramente en el libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, que dice así, Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Todo esto es de carácter literal. Aquí no son metáforas, no podemos espiritualizar ni alegorizar absolutamente nada. Ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En el capítulo 16 del Apocalipsis, versículo 17, Apocalipsis 16, 17 en adelante, lo explica ya con más claridad. El séptimo ángel derramó su voz por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande que no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, es la ciudad que estamos hablando del capítulo 18, fue dividida en 3 partes. Y la ciudad de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, o sea, aproximadamente 46 kilos. Imaginémonos una bola que pesa 46 kilos de granizo cayendo sobre los seres humanos en este final tiempo de la humanidad. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue sobremanera muy grande. Vemos entonces que esta ciudad final de los últimos tiempos, otra característica es que va a estar asociada de una forma intrínseca con demonios, con espíritus inmundos, con ocultismo, con brujería y con idolatría. Veamos esto en el capítulo 13 del libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 13, versículo 1. Profecía contra Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Versículo 19. Y Babilonia, hermosura de reinos. Aquí se describe con mucha anticipación esta ciudad por el profeta Isaías, aproximadamente 700 años antes de que Juan la describiera en lo que estamos estudiando en el capítulo 18 del Apocalipsis. 700 años antes, el profeta Isaías profetiza esto sobre esta ciudad futura comercial. Hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni se levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Esto es exactamente lo que 700 años después, en el capítulo 18, versículo 1 y 2, que lo acabamos de leer hace unos momentos, describió el apóstol Juan.
Versículo 27 de Isaías 13. Sino que dormirán allí las fieras del desierto. Sus casas se llenarán de hurones, habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, y en su casa de deleite y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Así que esto es exactamente lo que acabamos de leer, el capítulo 18, versículo 2, que finalmente esta ciudad comercial, cuando sea destruida, se encontrarán demonios, chacales, espíritus inmundos, porque será un centro mundial de la brujería, lo mismo que fue la Babilonia del tiempo del rey Nabucodonosor, en el capítulo 2, 3 y 4 del libro de Daniel. Así que vemos claramente que siempre hay conexiones en la Biblia que tenemos que hacer para que podamos entender que esta Babilonia del Antiguo Testamento está conectada con la Babilonia en la que terminará en el mismo territorio geográfico donde se encontraba en el Antiguo Testamento la ciudad final, que es el centro y el territorio de Irak y de Siria. Ahora veamos también varias profecías relacionadas con esta Babilonia literal que se van a cumplir de una forma completamente literal. Por ejemplo, en el capítulo 50 del libro de Jeremías y 51. De estos dos capítulos de Jeremías 50 y 51, dos capítulos describen completamente la misma ciudad. Esta ciudad comercial que se va a levantar y que finalmente en los últimos tiempos va a ser destruida. Y de todos los imperios que formaron parte en el tiempo de los gentiles, estamos hablando de Egipto, de Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. De todos estos imperios, la única ciudad que se menciona con un cumplimiento profético es Babilonia. Así que esto es muy importante porque de esta manera podemos nosotros ir viendo todos estos acontecimientos, todos estos eventos que van a tener lugar precisamente en los tiempos del famoso dictador mundial que será el anticristo. Ahora bien, la Babilonia es la única ciudad nombrada, esta ciudad Babilonia es la única nombrada para ser juzgada por culpa de los mártires, o sea, de todos aquellos que murieron por la causa de Jesucristo. Esto es muy interesante también. Veámoslo en Apocalipsis 18, versículo 24. Dice la Biblia claramente, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, este lugar geográfico del Medio Oriente va a ser una matazón impresionante de judíos y de cristianos. Recordamos que el anticristo en los últimos 3 años y medio es cuando va a ocupar esta ciudad. Esta ciudad se convertirá en un centro comercial mundial, el centro de las finanzas de Wall Street en Nueva York. Se va a mudar a Babilonia, a la región de Irak actualmente y de Siria, y es interesante que actualmente Siria pues está ocupada por un hombre llamado Al-Jolani, que pues le dieron, ¿verdad?, un golpe de estado al expresidente Assad, que ya era el tercero de una descendencia, de una familia que tenía ya más de 30, 40 años gobernando a Siria, y ahorita se encuentra Siria e Irak. Irak estaba en manos de Irán, porque después de que derrotaron a Saddam Hussein, pues los iraníes se apoderaron de Irak y pusieron ahí a los yihadistas, o sea, estos terroristas que están buscando exterminar a la nación de Israel. Pero actualmente Siria se encuentra bajo el gobierno de Turquía, del presidente Tayyip Erdogan, y se encuentran pues los drusos, que es una
es un grupo religioso muy especial, que es una rama del Islam, pero no son realmente musulmanes, por lo cual los mismos musulmanes los quieren eliminar a los drusos. Encontramos a los kurdos ahorita en Siria también, que es otro grupo que el presidente Erdogan de Turquía los ha perseguido por mucho tiempo. Vivían cerca de Armenia y en el norte de Israel. Así que es un relajo ahorita completo Siria, ¿verdad? Es un hormiguero ahí de grupos terroristas. Están ya los yihadistas, los rebeldes que pertenecían al grupo del presidente Assad. Y esta región es precisamente, como lo hemos visto anteriormente, de donde surgirá el famoso anticristo. Anticristo surgirá de Siria y de donde está actualmente Irak, en la región geográfica donde esta ciudad comercial también tendrá su epicentro. Ahora, veamos también nosotros que el anticristo se le menciona como el rey de Babilonia o el rey de Asiria o de Siria. Isaías capítulo 14, versículo 4 al 6. Isaías 14, del 4 al 6. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Esto es una profecía que no se ha cumplido. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? El opresor se refiere a la persona del anticristo. ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? La ciudad comercial que estamos estudiando en Apocalipsis 18. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor. Se está refiriendo al anticristo. Él quería a los pueblos con furor, o sea, con mucho ira, con ideas de venganza, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Lo estamos mencionando como el rey de Babilonia o el anticristo que va a hacer todas estas cosas en el futuro. Ahora, es increíble en el versículo 8 y 9 del capítulo 14 de Isaías, pongamos mucha atención, esto es muy interesante, porque aquí se describe al anticristo. ¿Dónde crees? ¿Dónde crees que se describe al anticristo? Se le describe a continuación en el Sheol, en la profundidad de la tierra donde se encuentra la prisión de los demonios. Veamos lo que dice el versículo 9. El Sheol abajo se espantó de ti. O sea, cuando el anticristo baje, ahí al Sheol, las mismas criaturas que están ahí dentro del Sheol se van a asustar. Despertó muertos que en su venida salieron a recibirle. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Qué increíble que la Biblia nos muestre esto que solamente puede revelarnos el Espíritu Santo. Que ahí están con cuerpos, claro que no están iguales a nuestros cuerpos, esperando el juicio de Dios en el Sheol, que es la prisión de los demonios. Están ahí estas personas, los príncipes, los reyes de la tierra, todos aquellos que trataron de explotar, de oprimir, gobiernos totalitarios, dictadores, ahí se van a encontrar. Y cuando baje el anticristo se le van a quedar mirando y van a decir, tú también estás igual que nosotros, tú eras ese grande que pensaste que te ibas a apoderar del mundo lo mismo que nosotros, y van a estar espantados todos ahí abajo viéndose unos a otros de qué manera muy pronto serán sacados de ahí, que esto se encuentra en Apocalipsis 20 del 11 al 15 y que se llama el juicio final de los líderes, de los incrédulos y de todos los principales de las naciones. Así que recordemos que esta Babilonia religiosa del capítulo 17 simboliza a los primeros 3 años y medio del gobierno del sistema religioso que estará en Roma. Y después el gobierno del anticristo
con la ciudad comercial, brincará para apoderarse entonces del mundo, y entonces ya no va a haber este gobierno religioso de la ramera. A los 3 años y medio de los 7 años de la tribulación, los últimos 3 años y medio, nos dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en la segunda carta, vamos a ver esto, en la segunda carta a los tesalonicenses, de qué forma el anticristo, entonces, después de que su gobierno queme la ciudad de Roma, posiblemente sea el Vaticano, el centro del sistema religioso, después el anticristo se va a nombrar, ya no quiero ninguna religión, ahora yo soy el que voy a gobernar de aquí en adelante. Veamos lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie se engañe o nadie los engañe en ninguna manera. Hago aquí un paréntesis. Esta carta de la segunda a los tesalonicenses, la iglesia tesalónica, el apóstol Pablo la mandó porque en la primera carta les habló sobre el rapto. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y les dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, vendrá el arrebatamiento, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 2 les manda otra carta, el apóstol Pablo, a la misma iglesia de Tesalónica, para explicarles, porque recibió noticias Pablo, que ellos creían que ya estaban en la tribulación, que ya estaban en la tribulación y que ya porque el anticristo iba a surgir, etcétera, etcétera, estaban muy asustados. Y esto lo dice del versículo 2 del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Versículo 2, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. La frase o el término el día del Señor describe tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Y muchas veces cubre parte del milenio porque es la consumación de la ira de Dios. Así que estos cristianos estaban muy asustados y Pablo les dice, ya no hagan caso de cartas que le están mandando, y les explica por qué no se encontraban ellos en la tribulación. Versículo 3. No los engañe nadie, porque no vendrá, o sea, la tribulación, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, si el anticristo no se ha manifestado, entonces no se preocupen, no están en la tribulación todavía no ha venido, porque el que inicia la tribulación, ¿quién es? Pues la persona del anticristo. ¿Y cómo inicia la tribulación? De acuerdo a Daniel 9:27, cuando el anticristo firme un tratado, se va a sentar con el gobierno de Israel en una mesa y les va a firmar un tratado garantizándole al pueblo de Israel, Daniel 9:27, que él los va a proteger por los próximos 7 años. Así que así comienza la tribulación. Entonces, si el anticristo no ha aparecido, pues no puede haber tribulación. Es lo que Pablo les está diciendo. Y dice el versículo 4, Pablo comienza a describir las acciones del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, que va a ser, esto nos habla que va a ser reconstruido el tercer templo judío, como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, una vez que el gobierno del anticristo, Apocalipsis 17, como lo vimos anteriormente, quemen la ciudad del sistema religioso que será el Vaticano, el anticristo, los últimos 3 años y medio de su gobierno, se va a sentar él en el templo judío
Y ahí ese sistema religioso que ya va a ser quemado, desaparecido, los últimos 3 años y medio, el anticristo va a establecer su propia religión. Dice que se va a pasar por Dios. En otras palabras, una vez que se queme la ramera, el sistema religioso que se prostituyó, el anticristo va a decir, aquí no hay Dios más que yo. Y los últimos 3 años y medio es cuando va a mandar que el falso profeta, Apocalipsis 13, marque con el 666 a toda la gente que se rehúse a adorar a quién, adorarlo a él. Entonces el anticristo se va a colocar como Dios, y el que no me adore van a mandar su imagen por todos lados, tal vez con inteligencia artificial o con hologramas, pero va a mandar que su imagen sea propagada por el mundo entero para que la gente lo adore, y los que no lo adoren pues serán controlados, como ya hay un control impresionante biométrico actualmente en el siglo XXI, para que sean muertos si no tienen la marca del 666. Y entonces el versículo 5 de la misma segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, les dice el apóstol Pablo: ¿qué no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? O sea, Pablo ya les había explicado claramente, o sea, no tenían por qué asustarse, pero así somos los cristianos. Muchas veces hemos leído y leído la Biblia y de repente viene un acontecimiento que ya lo habíamos leído y nos asustamos creyendo, porque he oído que muchos cristianos creen que estamos en las trompetas. Otros me han mandado correos preguntándome que si ya estamos en la tribulación. Pues están casi igual que la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Como no leemos claramente o no nos recordamos aquellas cosas que están escritas, y pues estamos nuestra mente en otro punto, en otro lugar, y olvidamos completamente lo que hemos aprendido. Que no se acuerdan que ya se los había dicho yo, dice Pablo, versículo 6, y ahora ustedes saben lo que lo detiene. O sea, estén conscientes, dice Pablo, que este anticristo que se va a levantar y que va a iniciar la persecución, ahorita hay un poder que lo está deteniendo. O sea, todavía no se ha manifestado el anticristo, estamos en el siglo XXI, esto fue escrito hace 2000 años. Hay algo que lo está deteniendo, esto es muy interesante. Ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, Dios tiene un tiempo para que este poder que está deteniendo al anticristo sea quitado del medio. Y cuando este poder sea quitado del medio, el anticristo va a surgir en el mundo. Y dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad es la palabra griega anomia, que es o significa literalmente rebelión contra la autoridad. Veamos, ya está en acción un movimiento, una energía que va en contra de todo lo que es Dios, de todo lo que es ético, de todo lo que es moral, de todo lo que es de todo lo que establece la libertad, todo lo que va en contra de esto, como el totalitarismo, la falta de libertad de expresión, la falta en contra de todo lo que sea contra derechos humanos, todo aquello que va contra los mandamientos de Dios. Es un poder que está en el mundo desde hace muchísimos años, pero este poder va a aumentar, va a acrecentarse, se va a levantar y se va a degradar, como le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3. Debes de saber, Timoteo, que va a haber tiempos peligrosos, salvajes. Los hombres van a ser amadores de sí mismos. O sea, la Biblia profetiza, santos que me escuchan de Dios, que el carácter de los seres humanos se va a degradar más y más y más mientras más rápido avanzamos y nos acercamos a la segunda venida de Jesucristo. Entonces continúa Pablo diciendo, ustedes saben lo que lo detiene. Ellos ya deberían estar conscientes de que hay un poder que está deteniendo el poder del anticristo hasta que se ha quitado el medio. Y entonces, repito, cuando se ha quitado este poder,
aquel inicuo, el inicuo es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces se manifestará aquel inicuo cuando este poder se ha quitado. Pregunta: ¿qué es este poder que está deteniendo que el anticristo se manifieste? Pues es muy sencillo, no puede ser el ángel Gabriel, no puede ser el arcángel Miguel, no puede ser ningún poder más que el poder de Dios. Dios es el que controla el mundo espiritual y este poder es el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está Pablo diciéndoles? El Espíritu Santo por primera vez vino al mundo en el día de Pentecostés para hacer morada en todos nosotros los cristianos. Fuimos en el momento en que el Espíritu Santo vino en Pentecostés hace 2000 años, los cristianos hemos recibido la presencia divina dentro de nosotros de Dios. Y en ese mismo momento en que tú recibiste a Cristo como tu Salvador, fuimos sellados. Dice Efesios capítulo 1 que fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la resurrección, hasta el día en el que el cuerpo se ha transformado a la imagen y semejanza de Jesucristo, Filipenses 3, 20 y 21. Entonces el Espíritu Santo estamos sellados y un sello significa propiedad y significa también pertenencia o protección. Entonces, así como yo recuerdo hace muchos años cuando pues viví en un rancho, cuando era joven, al ganado se le marcaba se le ponía una marca a una vaca, a los becerros, a los caballos, con un fierro caliente, hirviendo, ¿verdad? Con el símbolo de la ganadería a la que pertenecían. Por ejemplo, si pertenecían a don José Martínez, el ranchero José Martínez, era una J y una M. Con un fierro caliente se le marcaba, indicaba que esa vaca, ese caballo, ese becerro le pertenecía a José Martínez. Y si esa vaca se pasaba a otro rancho o rompía un cerco, pues con esa marca reconocían los otros rancheros que no era de ellos. Entonces implicaba propiedad, indicaba protección también, de que no se lo fueran a robar. El Espíritu Santo nos ha sellado. Significa que tenemos la presencia de Dios. Esto los demonios lo saben. El mundo espiritual está consciente que los cristianos estamos sellados, que estamos poseídos por un espíritu que es el Espíritu Santo y al mismo tiempo que Dios nos está protegiendo. Porque esto nos habla que le pertenecemos ya a Dios para siempre. Entonces, esto nos habla claramente, ¿verdad?, de la pregunta si los demonios pueden poseer a un cristiano. No, porque la posesión implica pertenencia y ya le pertenecemos a Dios, pero sí pueden influir en nuestra mente, ¿verdad?, con pensamientos, pueden provocarnos enfermedades, pueden hacernos que nos desviemos del camino de Dios, pero poseernos ya no lo pueden hacer, porque ya le pertenecemos a Dios eternamente. Entonces, cuando el Espíritu Santo, cuando la iglesia salga en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia famoso que ya mencionamos, pues el Espíritu Santo se va junto con nosotros. Pero no significa que el Espíritu Santo ya no esté en el mundo, porque recordamos que el Espíritu Santo es, ¿qué cosa? Omnipresente. Entonces, esto significa que el Espíritu Santo va a seguir en el mundo, la iglesia ya no está, pero va a operar, esto es importante, va a operar de otra manera como operó en el Antiguo Testamento. ¿Cómo operó el Antiguo Testamento el Espíritu Santo? Bueno, venía el Espíritu Santo, entraba sobre Sansón, y Sansón en el libro de los jueces tenía una fuerza increíble. El Espíritu Santo se salía de Sansón, y Sansón era un hombre común y corriente como tú y como yo. Venía el Espíritu Santo sobre David y, por ejemplo, el Salmo 22 que escribió David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. 1000 años antes que Jesucristo muriera, David
escribió las palabras de Jesús que pronunció en la cruz por el Espíritu Santo. Se iba el Espíritu Santo y David era un hombre, ya no era poeta, ya no estaba inspirado, porque es la forma como el Espíritu Santo operaba. Pero bajo el Nuevo Testamento, ahora ya está dentro de nosotros para siempre. Ya no se sale hasta el día de nuestra resurrección. Y entonces, dice el versículo 8 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, se manifestará aquel inicuo a quien Cristo matará con el espíritu de su boca. Yo vi por ahí algún comentario, ¿verdad?, que este iba a ser el Papa, pero el Papa es imposible que sea este hombre de pecado. ¿Cómo va a ser el Papa el hombre de pecado? Si aquí estamos hablando ya de los últimos 3 años de la gran tribulación. Entonces, es importante todo esto que acabamos de estudiar. Vamos a terminar con la cuarta parte de esta serie muy pronto y vamos a poner muchísima atención a estas profecías tan preciosas, tan maravillosas, que nos dan una luz y nos da la seguridad, como dice el libro de los Hebreos, porque somos participantes con Cristo, con tal que retengamos hasta el final la confianza del principio. En otras palabras, no es como comenzamos, sino como terminamos. Dice el escritor a los Hebreos, esta confianza que tenemos cuando acabamos de convertirnos, y ya ven que cuando nos convertimos teníamos muchas ganas y testificar y Cristo por aquí por allá, no debe de apagarse ese fuego en nuestro corazón. Mantengamos, en el Antiguo Testamento Dios ordenó que el fuego del altar nunca se apagara, que lo mantuvieran prendido siempre. Pues así debe ser el fuego que el Espíritu Santo nos ha prendido en el corazón. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego, Timoteo, que hay dentro de ti. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, lo único, ¿verdad?, que aviva el fuego es la Biblia. Si tú tienes una parrilla de carbón, vemos de qué forma, ¿verdad?, se le hacen así, decimos en México, las marchantas o las que hacen las tortillas, el aire está avivando el fuego. Entonces, así la Biblia tiene que estarnos continuamente avivando el corazón, para que este fuego de Dios no se apague y podamos permanecer firmes hasta el final en la esperanza a la que Él nos ha llamado. Que Dios te bendiga. Continuaremos con esta serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.
están sintonizando este ciclo de conferencias titulada La bestia que sube del abismo. Les pido que abran sus Biblias, porque los que la traigan son los que se van a ir en el rapto. Eso garantizado. En el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, y antes de leerlo, solamente quiero darles algunos datos de lo importante que son las profecías bíblicas. Ojalá que tomen nota de lo que les voy a decir. Aunque no traigas tu Biblia, puedes apuntar ahí si te interesa. De acuerdo a la Enciclopedia de Profecías Bíblicas, Enciclopedia de Profecías Bíblicas de J. Barton Payne, Barton con B grande, para que lo puedas googlear, y Payne es con P de papá e Y intermedia, Payne se escribe, Barton Payne. Hay 1239 profecías, 1239 profecías en el Antiguo Testamento. Y 578 en el Nuevo Testamento. 578 en el Nuevo Testamento. O sea, en la Biblia hay un total de más de 1800 profecías. Estas profecías están contenidas en 8350 versículos. No veo que muchos tomen nota, pero pues no importa. En la Biblia hay 31,124 versículos, por lo cual casi, en resumen, la tercera parte de este libro, el 30% de la Biblia, son profecías. De aquí la importancia de predicar las profecías bíblicas. Una tercera parte de la Biblia, Dios considera tan importante las profecías que una tercera parte contiene las profecías tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, muy bien, estamos viendo una serie y les recomiendo que vean las conferencias anteriores, las encuentran en YouTube, acerca del mundo invisible que nos rodea, que si no tuviéramos la Biblia, nadie podría, mediante la investigación científica, mediante el estudio intelectual o filosófico, descubrir que hay un mundo, una dimensión diferente a la de nosotros en el universo. Una dimensión invisible habitada por entidades espirituales. El mundo de alguna manera tiene conciencia de que los indígenas, los cherokees, los Sioux, los Sioux en Estados Unidos, los Aucas en el Ecuador, en México los aztecas que ofrecían sacrificios, algo les decía que había algo que trascendía el mundo y le llamaban dioses, y adoraban la luna, adoraban el sol, etcétera, etcétera. Los indígenas en Estados Unidos a los espíritus, que los árboles tenían espíritus, pero algo en el ser humano le dice que algo trasciende la vida humana. Y la Biblia nos abre completamente el conocimiento de la dimensión espiritual, diciéndonos que esa dimensión que existe a nuestro alrededor, invisible, es primero que la dimensión que tú y yo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque fue anterior a nosotros. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, que las cosas que no se ven a través de la fe, y que las cosas que no se ven son más claras y más reales que las que se ven. Ahora, muy bien, para poder comprender este mundo alrededor invisible, la Biblia nos muestra que existen serafines, querubines y ángeles. Los querubines es el rango más elevado que hay en el mundo espiritual, y Lucifer, que es el llamado Satanás. La palabra Satanás no es un nombre propio, es un título. Satanás significa adversario, viene de Satán, hebreo, que significa enemigo. Entonces Lucifer era un querubín, lo encontramos en Ezequiel 28.
Y como el querubín está relacionado con la adoración de Dios, acordémonos que cuando Dios le dio instrucciones a Moisés de construir el arca, ¿se acuerdan? Hizo 2 querubines arriba del propiciatorio, uno y el otro con sus alas, mirando la sangre que era derramada por el sumo sacerdote una vez al año. Todos los querubines están representados bajo la santidad, representan la santidad de Dios. Vemos también los querubines cuando Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén. Dios puso en el huerto, en la entrada, un querubín con una espada, ¿verdad?, resplandeciente y con la luz, mostrándonos claramente que antes de que el hombre regresara al huerto del Edén otra vez, porque estaba prohibido ya que Adán y Eva regresaran, tenía que cumplirse la justicia y la ley de Dios. En el tabernáculo, que estaba el atrio, o sea, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaban los querubines arriba del atrio, las cortinas que dividían el lugar santo al lugar santísimo, las cortinas estaban pintadas de querubines. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan lo que sucedió? Ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. O sea, querubines, háganse a un lado. Voy a entrar yo con mi propia sangre. Síganme todos. Ya no hay ningún impedimento para regresar al huerto del Edén, para regresar a tener comunión con Dios. Cristo nos abre un camino nuevo y vivo mediante su sangre, donde ya no hay ningún impedimento, ni de querubines ni de nadie, para poder tú, mediante la sangre derramada en esa cruz, acercarte a Dios. No necesitamos a San Pancho, ni a San Bartolomé, ni vírgenes, ni Abraham, ni Isaac, ni papas, ni nadie, porque no hay más que un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias a Dios. Ahora, muy bien, Dios nos sigue revelando a través de la Biblia, y mientras más nos acercamos al final de la historia, dice la Biblia que la vida del justo es como la aurora. Tu vida puede ser una vida en la que caminas con Dios y te desconectas de la Biblia, que es la fuente de energía. Como ahora, yo no entiendo cómo alguien puede venir sin Biblia a la iglesia. Te desconectas de la Biblia y en ese momento te paras, se detiene tu camino. Porque si tú tienes luz, está aquí y no es de nosotros, viene a nosotros. Mis palabras son espíritu y son vida. Tú te conectas con la Biblia, lees la Biblia, la memorizas, y ¿qué estás recibiendo? La naturaleza, participando de la naturaleza divina de Dios. Estás cada vez más pareciéndote más a Jesús, recibiendo las fuerzas de Dios. Y siempre lo he dicho que es como un celular. Un celular yo lo saco y lo conecto todos los días y me carga el celular y le aprieto los botones y me funciona. Pero si desconecto el celular 1 o 2 días y quiero apretarle los botones, el celular no me va a responder. ¿Por qué? Uno tiene energía. Y así pasa con nosotros también. Todos los días tenemos que conectarnos a la fuente de la energía, que es la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, meditarla, memorizarla, estudiarla, y te cargas. Y entonces sales a la escuela con tus hijos, sales a tu despacho, sales a tu taller, sales a enfrentarte al mundo cargadas las baterías. Ya no te vas a pelear cuando alguien se atraviesa en el periférico. Vas a tener sabiduría para resolver el problema que tienes con tu hijo, con tu hija. Tenías un problema de compras o no compras, vas a saber si comprar o no comprar, porque separados de Él. ¿De veras lo crees? Y cuando nos separamos de la Biblia, nos separamos de Jesús. Porque Él es la palabra hecha carne.
En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y vimos aquel hombre que se hizo, aquel Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. Y se hizo carne o sea, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. Entonces la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús es la palabra encarnada de Dios. Y por eso dice en 2 de Pedro que cuando leemos la Biblia participamos de la naturaleza divina de Dios. Cuando tú realmente crees eso y lo has asimilado, vas a tener una Biblia en tu coche, en el baño de tu casa, en tu garage, una chiquita cuando viajes. Vas a adquirir el bendito hábito de no separarte de la palabra de Dios. Muy bien, en este pasaje que estamos estudiando en Apocalipsis 11, estamos analizando algo bastante profundo y mucho más comprensible en la época que vivimos. La Biblia nos muestra que desde tiempos antiguos, todos los imperios asirio, Egipto, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y romano, detrás de los faraones, de los césares, de los gobernantes, se encuentran entidades espirituales llamadas ángeles caídos. Pablo le llama en Efesios 6:12 principados. No tenemos lucha contra sangre de carne, sino contra principados. O sea, príncipes de Satanás, de Lucifer. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, descubrimos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel principalmente, se le llamaba a los imperios bestias. Y dice Daniel capítulo 7, y vi vi 4 bestias que se enfrentaron, una como un león, una como un oso, una como un leopardo, representando la palabra bestia, representando al imperio. Pero vamos a entender ahora con más claridad en el Nuevo Testamento que realmente cuando la Biblia decía en el libro de Daniel y en el Antiguo Testamento, vi una bestia, no se refiere al imperio, sino al ángel caído, al principado que se encontraba detrás de Babilonia, detrás de Grecia, detrás de Alejandro el Magno, detrás de Nabucodonosor, detrás de Adolfo Hitler, detrás de José Stalin, detrás de Saddam Hussein, detrás de todos estos hombres que de alguna manera han manifestado una conducta contraria o antidios. Porque por eso se llama anticristo. Hay muchos anticristos, o sea, cualquier persona en contra de Cristo, en contra de Dios, tiene el espíritu del anticristo. Aunque va a haber un anticristo visible, terrenal, real, en una persona como lo vamos a ir viendo. Entonces vemos en Apocalipsis 11 a 2 testigos que posiblemente sean Elías. No hay ninguna duda que va a ser Elías uno de ellos, porque en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dice Elías vendrá antes del día del Señor, o sea, antes de la tribulación, y volverá a los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Cuando vino Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres tú Elías? Dijo, no, yo no soy. Y Jesús aclaró, yo tampoco soy Elías, pero viene Elías, demostrando de una forma indubitable que vendría físicamente otra vez Elías, porque es uno de los hombres en el Antiguo Testamento que no murió. ¿Acuerdan? Primero de Reyes, que fue arrebatado por una carroza llena de ángeles. Y el otro hombre se debate entre Moisés y Enoc, porque Enoc es el segundo hombre, Génesis 5, que no murió tampoco. O sea, en el Antiguo Testamento hay 2 hombres, 2 personas, 2 seres humanos que no murieron como nosotros. Si nos vamos en el rapto, no vamos a morir. Vamos a ser transformados inmediatamente para estar con Jesús en el aire. Entonces, estos 2 hombres, Enoc y Elías, no murieron. Por eso se cree también que sea Enoc. Muy bien, quien quiera que sea, veamos cuál es el asunto que tenemos que desarrollar. Versículo 7. Está hablando de los 2 testigos. Apocalipsis 11:7.
cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Veamos ahora en Apocalipsis 17 con más claridad, más información acerca de esta entidad misteriosa, interesante que le dicen la bestia. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto, o sea, que estaba montada sobre la ramera, con cuidado, era y no es y está para subir del abismo. Aquí claramente el Espíritu Santo está hablando en tiempos de Juan, cuando Juan vivió bajo el Imperio Romano, hace 2000 años. Entonces, con cuidado, síganme. En el tiempo de Juan la bestia no existía, pero había existido. Juan dice, la bestia era. O sea, en tiempos del gobierno romano, esta bestia no existía. Y fíjense lo que dice a continuación. Y no es, ahí lo aclara Juan. En el tiempo de él, en tiempos de la vida de Juan, no existía, no estaba la bestia. Sin embargo, está para subir del abismo. Aquí pues se nos menciona a una entidad espiritual misteriosa que se llama la bestia y que no es el anticristo. ¿Cómo sabemos que no es el anticristo, la bestia de Apocalipsis 13? En primer lugar, recordemos algo. En la Biblia hay diferentes lugares debajo de la tierra que se llaman prisiones. Y tenemos en primer lugar al abismo. ¿Se acuerdan en Lucas 16 y 17 que Jesús se enfrentó al Gadareno? Y cuando el Gadareno se acercó a Jesús y Jesús a él le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, le contestó el Gadareno, el principado o el jefe de los demonios. Y los romanos tenían 6,000 soldados, formaban una legión. O sea, aquí hay un hombre con 6,000 entidades espirituales que se llaman demonios. Daimón en el griego, que significa simplemente seres inteligentes, más inteligentes que nosotros. Sin embargo, estos demonios son diferentes a los ángeles caídos. Esto es muy importante. Entonces los ángeles caídos no entran a una persona, pero sí entran claramente los demonios. Y los ángeles caídos no perdieron sus cuerpos, se pueden materializar. Los demonios no, porque no tienen cuerpo, necesitan descansar en seres humanos. Entonces el abismo, le dijo Legión a Cristo, por favor no nos mandes al abismo. Tenían un miedo terrible de ir a esa prisión en el centro de la tierra. Lo vamos a ver. Entonces Cristo les da permiso y se salen los demonios y se meten a unos puercos. ¿Recuerdan todo esto? Y los puercos llegan a un precipicio y se avientan. O sea, los demonios le dicen a Cristo, no nos mandes al abismo, permítenos entrar en animales. Entran a puercos, porque es un animal inmundo en el Antiguo Testamento, y los puercos y los demonios matan a los puercos. Oigan, demonios, pues entonces, ¿y ahora a qué cuerpo se van a meter? ¿Qué nos enseña esta lección? Que el mal es autodestructivo. Que el mal no puede permanecer por sí mismo. ¿Qué quiero decir? El mal tiene dos enemigos: el mismo mal y el bien. Una banda de delincuentes, una banda de ladrones, una banda de asesinos, si la policía no los agarra, tarde o temprano, entre ellos mismos se van a matar o se van a destruir. No puede el mal subsistir por sí mismo. El bien solo tiene un enemigo: el mal. Entonces, una persona contraria a la luz no sabe que esa misma persona se está autodestruyendo. Si tú fumas y fumas, te estás suicidando.
Tomas y tomas y tomas, te estás suicidando. Maldices a tu mujer, cometes adulterio, robas, no pagas, vas en contra de las leyes de Dios, te estás autodestruyendo. Y al mismo tiempo a las personas que están a tu alrededor, porque el mal opera de esta manera, no puede subsistir. El bien tiene que subsistir porque estamos como una planta debajo del sol, tenemos aire, tenemos oxígeno, tenemos tierra, y el camino del justo es como la aurora, va en aumento, el cristiano va aumentando, creciendo, creciendo, creciendo cada vez más, dando fruto, cada vez más paz, más esperanza. ¿Por qué? Porque está puesto, arraigado y cimentado en la raíz que es Jesucristo. Una vez que comprendemos esto, vayamos al libro de Daniel, capítulo 7 en el Antiguo Testamento, para comprobar estas verdades tan importantes y entender este libro maravilloso y esta serie titulada La bestia que sube del abismo. Dijimos que el anticristo no puede ser la bestia, porque dice que sale del abismo. ¿Correcto? Y en el abismo no se encuentra ninguna alma humana. El abismo es la habitación, la prisión de los demonios. Los seres humanos que mueren sin Cristo o sin ley o que no nacieron de nuevo descienden a otro lugar que se llama el infierno. Gehenna. G-E-N-N-A-H-A en el griego, Gehenna. Y los ángeles que se han rebelado contra Dios, como en Génesis 6, que trataron de mezclarse con mujeres y producir una raza híbrida, que es lo que actualmente están tratando de hacer, van a otro lugar llamado el Abadón. Entonces hay el abismo, el infierno para los seres humanos y el Abadón para los ángeles. Esto es importante para los estudiantes de la Biblia. Entonces, si la bestia va a subir del abismo, pues no puede ser un ser humano, porque contradice la Biblia misma. En Hebreos 9:27 está establecido que muramos una sola vez y después el juicio. En otras palabras, no hay reencarnación. Si el anticristo sube del abismo y ya murió y vuelve a aparecer y vuelve a morir, entonces tendría dos muertes. Y la Biblia dice que está establecido que muramos una sola vez. Y el abismo no es la habitación de las almas condenadas, es el de los espíritus inmundos. Entonces, vamos por orden para que vayan ustedes comprendiendo esto. Entonces, el anticristo es un ser humano, o va a ser, lo vamos a ver, me adelanto, como tú y como yo, un ser humano. De otra manera, Apocalipsis 20 no podría ser echado al lago de fuego. Si es una computadora, no podría ser echada al lago de fuego. Si el anticristo es un imperio, porque todas estas especulaciones las han manejado en los últimos años sin tener conocimiento de la palabra de Dios. El anticristo tiene que ser un ser humano para poder ser condenado y echado al lago de fuego. Entonces no puede ser tampoco que venga del abismo, porque solamente en el abismo están los demonios, y vamos a ver más adelante que hay ángeles en el abismo como jefes de los demonios. Uno de ellos se llama Abadón, el destructor, pero lo vamos a ver más adelante. No se vayan a empachar. Bueno, aquí dice en Apocalipsis Daniel 7, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. A los que les interese, arriba de la palabra vientos, ponle espíritus. La palabra espíritus se traduce vientos, aire, dependiendo del contexto sabemos lo que son. Todos vemos aquí que Daniel está viendo una visión y viendo a 4 ángeles, 4 espíritus combatiendo en el gran mar. Es interesantísimo que sea en el mar. Lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver la chuletota que vamos a partir esta tarde. Y 4 bestias
O sea, cuatro espíritus y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En Apocalipsis 13 dice Juan que el anticristo, la bestia, subía del mar. Isaías 27, 1 al 4, dice la Biblia, el dragón que vive en el mar. Pero el falso profeta, el mismo Apocalipsis 13, todo esto lo vamos a ir viendo, sube de la tierra. Tenemos que poner, cuando estudiamos la Biblia, mucha atención no hay una palabra en la Biblia, no hay nada que haya sido desapercibido o que no tenga una relación con el mundo espiritual en que vivimos. Por eso dijo Jesucristo, escudriñen, que significa hagan pozos, escudriñen, escarben, estudiantes de la Biblia, y van a ser recompensados como no se imaginan. Vi 4 bestias diferentes la una de la otra. La primera como león, tenía alas de águila. Versículo 5. La segunda como un oso. La tercera como un leopardo, versículo 6. Versículo 7 y la cuarta. Aquí en la cuarta es interesante que no se le relaciona con ningún animal. Los primeros 3 animales, león, oso y leopardo, son depredadores, crueles, bestias, por eso no son animales. Animal es mi perro, un caballo, una vaca. Pero cuando habla la Biblia de bestia, o sea, eres una bestia, y está hablando de algo superlativo, algo que trasciende, que va más allá de la animalidad, ya de depredadores, sanguinarios, crueles, etcétera, etcétera, hambrientos, insaciables. Pero la cuarta bestia, que es el cuarto imperio, que es Roma, y que está relacionado con 4 etapas, lo vamos a ver también, ya no se le da ningún nombre. Y esta cuarta bestia, dice la Biblia, en el versículo 7, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes. ¿Cuál es la diferencia entre esta cuarta bestia, que es Roma, y que de alguna de las naciones que formaron el imperio romano saldrá el anticristo? El imperio romano cubrió Europa, el norte de África. Qué interesante que ahora Putin esté volviendo a reunir y apoderándose de las naciones africanas. Acaba de tener una reunión hace 2 semanas con más de 60 naciones africanas en Moscú. Y acaban de dar un golpe de estado en Níger, no en Nigeria, en Níger, por un grupo de mercenarios que se llama Wagner, que trabajaba anteriormente para Putin. No sabemos si ahora el avión que explotó con todo el grupo de Wagner fue Putin, no se sabe, lo vamos a saber más tarde. Pero qué interesante que las naciones del norte de África se mencionan en Ezequiel 38 viniendo contra Israel. Ya estamos uniendo todo, hermano, estamos ya tejiendo toda la tela. Una tela tiene un hilo por acá, otro por acá, ¿verdad? Otro por acá, otro por acá, pero todos convergen para hacer una fábrica de tela, ¿verdad? O un telar, o un vestido, pero todo bajo el microscopio son puros hilos pequeñísimos que uno con el otro tiene que estar perfectamente unidos, y la Biblia así está. La Biblia nos da por aquí un hilo en Daniel, otro en Apocalipsis, otro en Ezequiel, otro en Zacarías, y nuestro trabajo ¿cuál es? Comenzar a este hilo, con cuál puedo juntarlo con este, o con el de Zacarías o con el de Daniel, y lo pego y ya tengo un poquito más, y luego este con este, y así vamos juntando y se va armando la pieza o la pintura donde Dios quiere que veamos con más claridad. Pero hay que traer la Biblia. Yo no voy a dejar de insistir en esto. Dice en Daniel 12, así vamos a ver cómo acaba Daniel 12. Los entendidos entenderán.
Y en el Nuevo Testamento Jesucristo en Mateo 24 dice 37 al 39, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿No entendieron? No entendieron. No entendieron. Se les habló y se les habló los domingos en los estudios y todo, y la persona que decía cristiana seguía igual y no cambiaba con su esposa y no cambiaba con su esposo ni ellos con sus papás, o sea, y se seguían llamando cristianos. Nunca entendieron que el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón, de una conciencia limpia y de una fe no fingida. 1 Timoteo capítulo 1. Tú tienes que caracterizarte por un amor que realmente no sea hipócrita. Tiene que nacer de tu corazón servir a Dios, no por reconocimiento, ni por aplauso, ni para que sepas, ni para que... No, porque realmente amas a Dios, amas su obra. Tu conciencia con Dios tiene que estar siempre limpia. Yo no puedo venir aquí a la Biblia y, Señor Jesucito mío, mire su compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Y no le pidió perdón a mi esposa. O a mi compadre le debo hace 3 años un dinero que ni le he abonado siquiera, ni hay interés en mí de pagar esa deuda. Vengo a la iglesia y todavía tengo pornografía en la llanta de refacción de mi carro. Ahí revisen, señoras. Tenemos que tener una conciencia limpia porque Dios es un Dios santo. Yo no puedo llegar, o sea, cuando llegamos ante Dios, Dios, tú sabes mi corazón, examíname, Padre. Dime qué hay ahorita, dime qué cosa puede estorbar ahorita que tu Espíritu Santo se comunique a mi espíritu, porque anhelo conocer tu voluntad, anhelo saber cómo invertir, anhelo saber cómo manejar mi casa, anhelo seguirte, Señor, anhelo tener paz, seguridad. Pero mientras mi conciencia me acuse de algo, tengo que limpiar mi conciencia y mi fe no puede ser fingida. No puedo fingir ante mis amigos, no, pues sí, bueno, soy cristiano los domingos y ja. A ver, Juan, vamos a echarnos una chela entre tú y yo, cuéntame el de Pepito. Y llego a otro lugar y soy otra persona, y en mi casa soy otra persona. Total que don Pancho es un psicópata. Es una persona esquizofrénica, tiene múltiples desórdenes de su personalidad. En su casa es una persona, con sus amigos es otra persona, jugando fútbol es otra persona. ¿Cuántas máscaras tiene don Pancho? La fe no fingida, somos de una sola pieza. En la casa, con mis amigos, en el deporte, en la escuela, en el cine, somos de una sola pieza. Se llama el carácter estructurado bajo el control del Espíritu Santo. El secreto aquí en Daniel 7:7 de esta cuarta bestia, porque era diferente a las demás, le encontramos en el significado de la palabra diferente. Apúntalo, es la palabra hebrea Shainah. S de Samuel, H, A-I-N-A-H, como suena Shainah, que significa de naturaleza diferente o alterada. De naturaleza diferente o naturaleza alterada. Dios mío santo. En el siglo XXI surge un movimiento donde tú no eres hombre, eres mujer, y tú no eres mujer, eres hombre. Donde, por favor, cámbiate de sexo. Ahora, en California, a los 12 años, acaba de salir el gobernador en California, en Estados Unidos, a los 12 años un niño pierde su patria potestad. ¿Qué significa esto? Que a los 12 años en California puede llegar un grupo de personas del gobierno a tu casa, agarrar a Pepito y llevárselo con ellos y comenzar a reeducarlo o adoctrinarlo en la ideología de género y sugerirle que cambie su sexo. A un niño de 12 años que ni siquiera tiene sentido, ni siquiera entiende el sexo. A este grado ha llegado la humanidad, ya no a la animalidad. Aquí está el ser humano,
aquí están los animales. Cuando una persona trasciende la animalidad, baja a un nivel más bajo que los animales y se llaman monstruos. Y la época en que estamos viviendo ha comenzado a llenarse de monstruos, gobernantes que están aprobando todas estas cosas, manejados por una élite, una agencia no gubernamental. Ahora vuelven a anunciar, viene otra vez el COVID, están enfermos. Oye, entonces las 5 repuestos que me dieron, casi quería que pusiera 10 repuestos. Y entonces no me sirvieron de nada. Usa un poquito la mente. ¿Cómo es posible que viene otra cepa de COVID y entonces la que me pusieron, ¿para qué sirvió? Oye, me voy a vacunar contra la poliomielitis. ¿Por qué? Para que no me ataque la poliomielitis. Pero si a los 6 meses me da la poliomielitis, oiga, la vacuna que me puso, ¿qué me puso? ¿Me engañó usted, médico? El mundo se acerca precipitadamente a un gobierno global, donde las naciones necesitan un sistema, una ideología de gobierno para poder controlar más fácilmente a los ciudadanos. Y esta ideología se llama socialismo-comunismo. Es el más perfecto sistema de gobierno para controlar a la humanidad. Se demostró en el siglo XX un fracaso y se vuelve a desenterrar, porque los gobernantes están cada vez más ansiosos y más ávidos y más ambiciosos de controlarnos y que seamos títeres y esclavos completamente de papá gobierno. Ya tu leal Pepito ya no es a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu iglesia, es a papá gobierno. Ahora yo voy con tu hijo y yo lo voy a educar. Espérame, el gobierno no educa a mi hijo. Ni lo voy a meter a una escuela a mi hijo donde le enseñan la ideología de género en los libros de texto. Prefiero sacarlo y que quede bruto y que sea santo en lugar de ser inteligente y un diablo. 1000 veces más. A estas opciones nos estamos enfrentando, damas y caballeros, santos de Dios. Gracias a Dios en Toluca ya el mes que entra abrimos ya nuestra escuela para niños. Gracias a Dios. Ahora en Colombia le dije a cantidad de pastores que me preguntaron, que han mandado correos, ¿qué hacemos, hermanos? Saca a tu hijo de la escuela y oren, y ya cada iglesia que tengan tal vez 1 o 2 a la semana que les enseñen, ¿verdad? Turnarnos para darles clases a los niños, pero sacarlos de ese medio, de ese pantano, de esa oscuridad, donde los quieren completamente destruir psicológica, espiritual y físicamente. Es un mundo bien feo el que estamos viviendo. Tenemos que abrir los ojos y tenemos que hoy que nunca predicar la verdad, porque esta es la única verdad que existe, la única regla de moral, conducta y fe que Dios nos ha dejado. Esta cuarta bestia de diferente naturaleza está hablando del gobierno final. ¿Cómo se va a caracterizar el gobierno del anticristo? Va a ser un gobierno de naturaleza alterada. Por eso dice en Daniel 11, 33 al 35 que el anticristo no hará caso del amor de las mujeres. No es coincidencia nada de lo que estamos viendo. Todo lo que estamos viendo desde hace 3, 4 años, todo tiene una pavimentación, un camino para poder preparar finalmente el surgimiento del futuro dictador mundial, el anticristo de la Biblia. Un gobierno con un control económico del mundo, moral, militar y político. Pero tiene que haber una preparación, y nosotros somos la generación que nos encontramos en esta preparación. Abramos los ojos. Abramos los ojos, porque ahora más que nunca tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Seguir viendo la televisión? ¿Seguir viendo la familia Peluche? ¿Seguir despreocupándome de todo? ¿No nos mandó Jesús y dijo: sean mis testigos ante un mundo que se está pudriendo?
gobierno final, que es la cuarta bestia, que representa las dos piernas de la estatua del capítulo 2 de Daniel de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que tenía la cabeza de oro, que representa Babilonia, que es el león del capítulo 7, versículo 4, Babilonia. Después, el pecho de plata representa al segundo imperio, que fue los medos y los persas, que representan al oso, Daniel 7:5. De los medios persas, de acuerdo a la historia, la Biblia se adelantó, porque la Biblia es la historia escrita adelantada. Vino Alejandro el Magno, versículo 6, Daniel 7:6, el leopardo. Se le compara un leopardo a Alejandro el Magno porque fue un hombre que a los 21 años, cuando matan a su padre Filipo, la mamá de Alejandro el Magno era bruja. Comienza a conquistar el mundo y se fue a África y casi, ¿verdad? En la India tuvo una derrota tremenda, se regresa a Babilonia, que es Irak moderno, y Alejandro el Magno ahí muere. Y la cuarta ya dice una bestia terrible, representada por las dos piernas del estatua de Nabucodonosor. Ahora muy bien, este cuarto imperio, nos damos cuenta que de acuerdo a la Biblia, hasta que venga Cristo no va a haber otro imperio. Tiene que ser 4 nada más. Ahora pongan atención. El cuarto imperio es Roma y comienza en la cintura. Este es el imperio romano. Las dos piernas es la segunda etapa del imperio romano porque se dividió en Constantinopla y Alejandría, que es actualmente Estambul, que está en Turquía. 1500 años después del imperio romano prevaleció todavía el área oriental, que es Estambul o Alejandría, que son las dos piernas. Y luego tenemos los pies, la tercera etapa, que es con 10 dedos, que dice Daniel 2, para no tener que leer tanto, Daniel 2, que de estos 10 dedos, cuando Cristo venga, golpeará la estatua en los 10 dedos que representan las 10 naciones finales que existirán antes de que venga Jesucristo por segunda vez. No antes del rapto, antes de la segunda venida. Y estas 10 naciones, por provenir 5 del lado oriental, porque Roma se divide en el oriente y en el occidente. 5 dedos descienden del lado oriental, 5 dedos del lado occidental, 10 naciones que van a surgir en el mundo, un G10, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente. Cuando oigamos que hay una unión entre 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, en ese momento, cuando se formen esta confederación política, de una de ellas, aquí está en Daniel 7, saldrá el anticristo. No especulemos que el anticristo es Obama, el Papa, el príncipe, por aquí y por allá. El anticristo no lo vamos a conocer hasta que haya un G10. Porque es hasta que venga esta unificación cuando surgirá el anticristo de una de esas naciones, que es la cuarta etapa de las piernas o del cuarto imperio. Por eso dice Daniel 7:7, y tenía 10 cuernos, que son los 10 cuernos de Apocalipsis 13 y los Apocalipsis 17. Y mientras yo contemplaba Daniel 7:8, los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Los cuernos en la Biblia representan líderes con autoridad, o representan naciones con autoridad. Entonces vemos nosotros que ese cuerno pequeño representa al anticristo, y rápidamente comprobémoslo en el versículo 23 del capítulo 7 de Daniel. Daniel está confundido, como muchos de ustedes están ahorita, que los cuernos, que esto y que el otro, que la cuarta bestia, y entonces se le da a Daniel el entendimiento y se le comienza a revelar, porque la Biblia no es de interpretación privada, la Biblia es interpretada por la misma Biblia, porque es escrita por el Espíritu Santo,
se le da la interpretación. Versículo 23, dijo así. Ya están explicándole a Daniel qué significa la cuarta bestia. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, diferente a todos los otros reinos, como ya lo vimos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esto no lo hizo el Imperio Romano. El Imperio Romano fue destruido, ¿verdad? Sucumbió, fue derribado, pero nunca conquistó el mundo entero. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, ¿de cuál reino? Del cuarto reino, el Imperio Romano, el antiguo Imperio Romano, se levantarán 10 reyes, que son los 10 dedos de la estatua del capítulo 2, que es la estatua de Nabucodonosor. Se levantarán 10 reinos, y tras ellos, o sea, ya que estén formados el G10, se levantará otro, subraya otro con rojo, porque es el anticristo. Ya que estén formados los 10, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Esto significa que después del cuarto reino, o la cuarta etapa, que fue el antiguo Imperio Romano, viene Jesús. Se sentará el juez cuando estas 10 naciones, guiadas por el anticristo, que está en Apocalipsis 17, lo vamos a ver. En ese momento viene Jesucristo. Versículo 27, qué hermoso. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado ¿a quién? A nosotros, al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Una vez que venga Jesucristo y venga el milenio, el juicio, el gran trono blanco y la eternidad, Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Y serán no los ángeles, no los querubines, no los serafines, seremos tú y yo, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, por lo cual esta vida temporal que estamos atravesando en un planeta que está ocupado por el enemigo ahorita, y donde estamos nada más en tránsito, estamos atravesando por este planeta, era necesario que Dios nos pusiera en este planeta, porque lo que eso nos va a dar va a ser muchísimo más que lo que sufrimos. Y estando conscientes, dice el apóstol Pablo en Romanos, que los sufrimientos que estamos ahorita teniendo no son comparables con la gloria que nos espera. Cuando estemos ahí, cuando estemos con Jesús, vamos a voltear hacia nuestro pasado y va a parecer solamente como una mala noche en un hotel de 4ª categoría. Como una pesadilla que tuvimos, y ya no habrá nada absolutamente que pueda lastimarnos, ni enfermarnos, ni tampoco volver a morir. Y ahí comprenderemos claramente que valió la pena. En este poco tiempo que tenemos, estamos en un campo de entrenamiento, amados santos de Dios. Estamos en un campo de entrenamiento, siendo preparados para la otra vida. Por eso Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Tú puedes ganar ahorita todo lo que quieras, pero no solamente ahorita vas a sufrir aquí y en la otra vida, en el infierno, que arde con fuego y con azufre. Nunca cesará tu sufrimiento, pero tú que atravesaste y sufriste por causa de Cristo y fuiste una persona santa, honesta, sincera, con una conciencia limpia, con una fe no fingida, no te imaginas las glorias que se han de manifestar, y oirás la voz que diga, entra bendito de mi Padre, entra bendita de mi Padre al reino preparado
para todos ustedes que me siguieron hasta la muerte. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón, de una conciencia limpia, de una fe verdadera, no fingida, real. Tú que escudriñas la mente y el corazón, eres el único que nos conoces verdaderamente. Todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien algún día le vamos a dar cuentas. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por nombre a aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, vivan siempre bajo el temor de Dios durante toda vuestra peregrinación. Somos peregrinos nada más. No somos de este mundo ni pertenecemos a este mundo. Estamos aquí de paso, siendo entrenados, conociendo a aquel que en esa cruz abrió sus manos y dio su vida porque sabía el gozo que le iba a esperar después de la cruz. Él menospreció lo que Satanás le ofreció, el mundo, la gloria, los placeres, el dinero, porque sabía muy bien que después de su muerte vendría su glorificación. Gracias, Jesús, por tan grande amor en la cruz, el mismo amor que ahora Dios en este momento te ofrece y te pide que te arrepientas de tus pecados. Arrepiéntete de tu vida en este momento. Por las misericordias de Dios, ya no sigas en el camino que estás caminando. Date la media vuelta y vuélvete a Dios con todo tu corazón. Hoy que el Espíritu Santo te está hablando. Y dile ahí desde donde tú estás, ustedes que nos ven a través de los medios de la televisión: Señor, perdona mis pecados. Yo sé que no puedo cambiar, por eso vengo a abrazar la cruz, porque creo ahora que en esa cruz la sangre preciosa, la vida de tu Hijo unigénito, Jesucristo, pagó por mis pecados. Y te pido, Jesús, ahora que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme la vida eterna y la corta vida que me das ahora hasta el día de mi muerte. Moriré en paz, sabiendo que me estarás esperando y que valió la pena que hoy, que oí tu voz, no endurecí mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué libro, verdad? La Santa Biblia, el único libro, la única luz, la única antorcha que tenemos en tanta oscuridad.